Bienvenida, Gonzalo. Sí, vamos a hablar como todos los jueves con Kevin Grunbaum. Él es especialista primero politólogo del gremio, como digo siempre, que los traigo, y también especialista en lo que es opinión pública y comunicación política. Kevin, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo, ¿cómo están? Buen día, Adrián, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Kevin, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, el tema del que vamos a hablar, interesante. Sí, primero me sumo a lo que estaban hablando antes, primero que Trump el mismo fin de semana después volvió a salir a la carga contra Twitter, incluso publicó un video de muy conocido de dos nenes que se abrazan, pero lo hizo en reversa, entonces acusaba a CNN de fake news, hizo todo un escándalo que le terminaron bloqueando el tweet, así que nada, estuvo activo el Donald este fin de semana, muy enojado por ese desplante que le hicieron en el acto, porque le reservaron entradas y no fueron. Sí, fue bastante viral ese suceso. Sí, tremendo fue, la verdad. Bastante creativo para lo que es, ¿no? Sí, excelente. Y después que yo ya estoy en la mentalidad de que ya está, ya llegó la nueva normalidad, ¿no? Digo, un momento donde hay que como dejar de pensar en lo que se viene y empezar a pensar en que, bueno, ya estamos en junio, ya está. Ya está. Esto es como vamos a hacer. Exacto, y por ahí quizás sea lo más difícil, ¿no? También de hacerlo entender, y bueno, un poco de esto tiene que ver cómo se vaya comunicando. Pero también puede ser lo más sano si lo pensamos en términos de bajar la ansiedad y de esperar algo que tal vez no llegue en no sabemos cuánto tiempo. Exacto, justo escuchaba también en un programa radio de la tarde que decían de que te puede causar frustración esto de esperar o de querer hacer cosas que podías hacer antes y ahora no. Ejemplo práctico, la mayoría estamos trabajando desde casa y decís, bueno, si te levantás a las 10 en vez de levantarte a las 8, está bien. Si te vas a acostar más tarde por poder dormir un poco más, también está bien. Si comes a cualquier horario dentro de la normalidad, de cierta normalidad, también está bien. O sea, no hay que exigirse a querer hacer las cosas como si las cosas estuvieran normales. No, totalmente, adaptarse a la nueva rutina y dejar de esperar. O sea, yo hace un tiempo que ya, hace unos casi que 30 días, dije, bueno, basta, dejo de esperar que esto sea el intermedio entre algo que viene y algo que pasó, y digo que, bueno, esto es lo que ya llegó, y si hay algún cambio me adaptaré otra vez, pero ¿viste? No estás constantemente esperando, más, bueno, acá en la ciudad que estamos en el epicentro de todo el quilombo. Exactamente, ¿no? Y aparte, si no va a ser como el segundo semestre que nunca llegó, ¿no? Jamás llegó. Eso y las inversiones. Exacto, esa es la ayuda de inversiones. O, ¿cómo era el crecimiento invisible? ¿Te acordás también? Uf, por favor. Bueno. Lo importante es que no se inunda más. Bien, exactamente. Que perdieron. Bueno, nada, hoy les quería hablar, traigo un tema de, bueno, hay dos temitas importantes. Primero hablar un poco de lo que fue esto. Salió el nuevo reporte de Reuters, salió a mitad de este mes, de la famosa agencia de noticias, que aunque no lo crean, si bien es muy conocida como agencia de noticias, yo estuve investigando un poco sobre Reuters y casi que el 90% de sus ingresos viene de la venta de información financiera, así que ya sabemos más o menos. Es muy gracioso, ¿no? Que una agencia de noticias al mismo tiempo vende información financiera. Digo, claro, las noticias que vendes entonces van a estar siempre orientadas a tus intereses, al 90% de los ingresos de tu empresa. Claro. Eso sucede con los medios de comunicación, no te puedo creer, Kevin. Exactamente, por eso quiero hablar del tema, ¿no? Porque ellos sacan el reporte de consumo digital, ¿no? Y ellos hacen todos los años las encuestas, hacen con más de 30 países, es importante, digamos, en Argentina encuestan a 2.000 personas, digo, si bien obviamente siempre hablamos de la cantidad de personas que se consultan en una encuesta, no es un número menor. Y también hablar de algo que justamente esta semana estaba escuchando. Argentina tiene una penetración de Internet del 93%, digo, no es un país que esté en números malos en cuanto a la penetración de Internet a lo largo del país. Obviamente después podemos hablar de casos particulares, pero digo, porque justamente es una discusión, ustedes hablaban antes del tema de la educación, es importante modificar los sistemas. El problema no es tanto la penetración de Internet, digo, porque Internet también llega de manera móvil. El problema es lo que ustedes decían, darle a los chicos no solamente los dispositivos, sino el tipo de material. Digo, exacto. Eso es una discusión que se viene ahora y mucha gente habla muchas veces sin saber sobre la penetración de Internet. Argentina está en un buen puesto a nivel mundial en cuanto a penetración y uso de Internet, también está en cuanto a cantidad de dispositivos celulares por habitantes. Digo, lo que hay que empezar a hacer es tratar de, ver cómo adaptar los materiales, cosa que ya está haciendo el Ministerio de Educación, pero bueno,
como vamos a hablar hoy, no es fácil adaptarse a los tiempos de crisis. Exactamente. Y bueno, yo quiero hacerles una pregunta, a ver ustedes qué piensan que es, cuánta es la confianza en las noticias que uno elige, qué porcentaje, tiren así para divertirnos un poco, digo, las noticias que uno elige, los argentinos, ¿en qué porcentaje confían? En las noticias que ellos propios eligen, no sé si ustedes vieron el informe, pero sí, es muy interesante esa parte. Sí, tú dices. Para mí, en Argentina, porque nos encanta que nos digan lo mismo que pensamos nosotros, es de un 80%. Muy bien, ¿y vos? Y yo, la verdad, sí me tengo que inclinar por un 70%. Bueno, los dos le erraron, pero grosso. ¿Ah, sí? La confianza en las noticias que yo elijo está en el 44%. Es decir, no le creemos ni siquiera al a Papa. las personas que nosotros decidimos informarnos, pero este número coincide con el número mundial. En el mundo está en un 46% y bajando. Es que en realidad, viste que vos elegís una noticia, pero necesitas de alguna manera acompañarla con algo más. Por ahí yo elijo, entonces como ya más o menos sé por dónde ir, viste, pero voy armando la noticia, no se termina de armar por un solo medio, es como que la vas necesitas el contraste necesariamente. Es increíble. La confianza en las noticias en general está por el piso, digo, hay un 33%, es decir, 3 de cada 10 personas nomás creen en lo que leen, y bueno, si vamos a las noticias en redes sociales, baja un 22%, es bastante increíble. Después, por ejemplo, los canales de desinformación, las redes, o sea, Facebook y WhatsApp, ocupan el 35%, digo, la gente está convencida de que por ahí es donde circula la mayor cantidad de noticias falsas, y al mismo tiempo la gente las sigue compartiendo, es bastante increíble, digo, hay como una... y lo más lindo es que se comparten títulos que más o menos, viste, se asemejan a lo que yo pienso y comparto, no saben lo que dice la noticia. El otro día nos pasó algo muy raro acá al aire, ¿no? Estábamos leyendo un titular, cuando abrimos el titular, es decir, a ver, le estábamos leyendo fuera de aire, ¿no? Mirá esto. La noticia era otra cosa, pero totalmente ni siquiera tenía que ver con, pero nada que ver con el título. Era en como... inglés se llama clickbait, eso que hacen, se llama carnada de clics. O sea, tiene un nombre ya de tanto que lo hacen, es increíble. Claro, te tiran algo y es como que yo después agarro ese medio y digo, mejor ni leo los titulares porque prefiero... Viste que habitualmente en radio, lo que es vieja escuela, lo que se hacía era leer las portadas de los diarios. Hoy directamente la gente lo que hace es agarra los portales, lee los títulos, los primeros del día. Y hoy ya no podés leer un titular porque la noticia tal vez no sea esa, es como una gran mentira. Entonces nosotros acá lo que hacemos, bueno, primero que venimos con todo lo que traemos leído y medianamente sabemos por dónde va la info del día, pero la verdad es que es complicada la desinformación que tiene la gente. Tal es así que acá realmente todavía no saben cuáles son los protocolos a seguir ante tal o cual situación. O por falta de difusión, o porque acá lo que se nota mucho es somos bomberos. Salimos a apagar incendios o a cubrir cosas. Pero no prevenirlos. Pero claro, no es una cosa de loco. No, es increíble. Hay una cuestión, digo, ya lo que tienes que los grandes medios también les pasa lo mismo y digo, porque hay hace un tiempo, yo no me voy a olvidar más, salió en la edición impresa de diario La Nación que habían encontrado un nuevo islote cerca de las Malvinas y el que firmaba la nota llamaba Upper Blifa y vos lo leías al revés y era April Fool. Era por el Día de los Inocentes, le habían mandado un cable y nadie lo había revisado y lo habían sacado en la edición en papel. En la tapa. No te puedo creer. Increíble, era como lo leías y no, o sea. Pero bueno, en base a eso, después quería, bueno, como lo habíamos hablado, hablar un poco de lo que es la comunicación de crisis, digo, porque esto lo que quise hacer es dar un poco el contexto, digo, tenemos por un lado, como ustedes bien decían, medios que cada vez se vuelven menos confiables porque se equivocan, digo, TN hace poco publicó imágenes de Chile, digo, porque no verifican la información, porque la velocidad por la novedad y por la primicia nos destruye. Para eso también les recomiendo a ustedes, cualquiera que esté oyendo, la serie de Newsroom, una serie que produjo HBO en su momento, muy buena,
sobre cómo funciona un canal de noticias en Estados Unidos, cuyo presentador es un republicano rebelde, pero que critica a los propios republicanos, y está muy bien encarado el tema del consumo de noticias y de cuál es el rol de los periodistas en general. Se los recomiendo. Se llama The Newsroom, así que aprovecho a hacer esa recomendación en el momento, en el medio. Adrián, ¿tenés Exactamente. No, el fin de semana no, tengo que compartir los intereses, entonces cuando tengo que compartir los intereses no creo que esté dentro de esos intereses. Tengo que encontrar un lugar, escabullirme solo y ponerme ahí y coparme, porque claro. Una cosa hay que tener dos Smart, Claro, voy a comprar, los visores. Los visores, ¿viste? Entonces vos mirá esto y yo miro lo otro. Es lo mismo poner el celo en una caja con una ranura. Así. Sí, estamos de acuerdo. ¿Viste? Me hago el cheto y lo que hago es poner una caja de cartón con una lupa y lo hago con proyector, tremendo. Claro. Bueno, y entonces queríamos hablar un poco, habíamos hablado de lo que es la comunicación de crisis, ¿no? De cómo comunicar en estos momentos. Yo quiero hacer alguna aclaración importante, no sé si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bárbaro. Hay una cuestión la comunicación de crisis, estamos hablando de crisis, son inesperados, que ponen en juego la legitimidad del gobierno o del cargo, son un evento. Yo creo que ya el coronavirus y todo lo que pasa con el coronavirus ya trascendió un poco la comunicación de crisis y es como una nueva comunicación de gobierno, ¿no? Específicamente de COVID-19. Eso es importante, sobre todo para entender, no es sencillo, para un gobierno como el argentino, como el nuestro, que viene haciendo algunas cosas muy bien respecto de la lucha contra el coronavirus, y es un momento de comunicación muy tenso, porque lo que tiene la crisis en general es que tiene un momento donde se termina, ¿no? Cuando vos tenés, por ejemplo, una inundación, cuando tenés un accidente, cuando tenés un hecho en particular, vos tenés que atacar un hecho en particular y la comunicación se concentra en ese hecho. Entonces vos podés determinar tipos de vocerías, momentos, te podés preparar para el antes, el durante y el después. Ahora, una cuestión como el coronavirus, que no tiene un final, excede cualquier libro de comunicación de crisis, cualquier teoría de comunicación de crisis que puedas imaginar, por esa misma complejidad. Entonces yo no estoy en este momento bajo ningún concepto, defendiendo al gobierno o a su forma de comunicar, más allá de que, como yo les había dicho la primera vez que hablamos, creo que desde el marzo hasta hoy cambió muchísimo su forma de comunicar y para bien. Creo que hay que entender la dificultad, sobre todo de dar claridad en un momento donde realmente no la hay. Vos lo decías antes, hay lugares donde hay rebrote. Exacto. ¿Cómo puedo garantizarle a la gente que no va a pasar nada cuando nadie lo sabe en el mundo? Exacto, y el ejemplo que tomamos era el de Nueva Zelanda, viste, que esa conferencia de prensa donde salió la primera ministra a decir que se había dominado el virus, que ya no había casos hace como 30 días o más, y de repente, pum, un rebrote por un agente externo. Exactamente, y al mismo tiempo de todo esto vos jugás, yo tengo una cuestión que le digo siempre a mis clientes, es no te pelees con los medios y mucho menos con los periodistas, porque sus colegas, muchachos, son gente a veces un poco que se te pone debajo de la piel, pero en el medio del contexto vos no contás con la ayuda de los medios, todo lo contrario, toda esa paz, ese contexto y ese censo que se había generado hoy no se te genera. Entonces, si en el medio de la comunicación vos tenés que encima luchar contra los medios, se hace todavía más difícil. Claro, porque empiezan a salir los intereses políticos alrededor. Me acuerdo en su momento cuando salieron todos los diarios con la tapa de Podemos. Exactamente, vos quédate en casa, el virus lo frenamos entre todos y ya terminó ese virus, lo frenamos entre todos. Exacto. Pero bueno, después, ¿por qué? Porque el contexto de comunicación de crisis es que vos tenés a la gente en una gran incertidumbre, que es lo que sentimos hoy, ya lo estamos hablando, incluso teorizando, y vos como gobierno tenés que dar esa certidumbre, tenés que tratar de tomar la agenda, de generar certezas. Algo que tenés que hacer en la comunicación de crisis, que el gobierno, que también el COVID lo cambió, es tener una vocería responsable. Nosotros en Argentina y en el resto del mundo lo que está pasando también es que los líderes y los principales dirigentes de los países se convierten en los voceros, cosa que no es tan común dentro de las crisis. A lo que me refiero es, vos tenés, lo mismo que dijiste vos, a ministra, lo tuviste a Trudeau, lo tuviste a Trump, lo tenés a Bolsonaro, lo tenés a Alberto, siendo ellos
los voceros de los gobiernos, no hablan los ministros de salud. Digo, acá, lamentablemente, Ginés, que puede ser un gran ministro, las pocas veces que sale a hablar no es su habilidad, digo, no sé si coinciden conmigo. Sí, totalmente. De hecho, cuando dijo que no iba a llegar, llegó. Cuando se habló de 250.000 casos y no llegaron. Es como, a ver, puedes ser un gran ministro, pero la parte comunicacional la tenés que hoy es fundamental. Uh-huh. Hoy es fundamental que tengas asesores como, de hecho, como el señor es increíble que tengas al mismo presidente de la nación explicándote cómo lavarte las manos. Bueno, porque vos no tenés... A ver, sí, yo lo que digo es, no lo vi mal en ese momento, pero es como que tenía que ser él. No había un otro, es decir, siempre hablamos acá con Gonzalo, no consideramos que tenga hoy el presidente de la nación un interlocutor válido para no desgastar tanto la imagen del mismo presidente, que si bien es importante que se ponga al frente, y todos vimos con buenos ojos en su momento cuando lo hizo, porque de alguna manera supo cautivar, voy a usar esa palabra, a la audiencia. Claro, tanto a adherentes como a no adherentes, en algún momento esto también le juega en contra, porque cuando los resultados no se van a hablar, y estamos hablando de llevar certidumbre, y los resultados no lo están acompañando, es muy difícil llevar un mensaje de certidumbre en una situación adversa donde encima los medios también están como fogoneando una cuestión crítica, un caos enorme, que tal vez lo tengas, pero no ayudan a calmar el humor social. Y esto obviamente tiene que ver con vender totalmente, todo el tiempo vendiendo. Tal es así que se mandan unos mocos enormes, pero no los corrigen en ningún momento. Y la gente, obviamente, en su cabecita está la incertidumbre y el miedo que genera lo mismo. Por eso digo, me parece que... No, estoy totalmente de acuerdo. Perdón. Sí, habla. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay otra cuestión fundamental en lo que es la comunicación de crisis, que es vos tenés que aumentar el conocimiento y la comprensión de lo que está pasando. O sea, tenés que explicarle a la gente lo que está sucediendo. Y la cuestión, yo estoy muy de acuerdo en la cuestión, en lo que vos decís sobre Alberto y sobre el desgaste de su imagen, pero nos pasa algo que también tiene mucho que ver con la región y con la Argentina en general, que es que nosotros somos un país personalista, nosotros queremos que el presidente nos venga a explicar. Sí, entonces y cuando el presidente lo hace 2 veces y le sale más o menos bien y el presidente termina siendo docente y explica la filmina, claro, sí. Queda bien, la gente más o menos lo entiende, vamos para adelante. También hay una cuestión, yo creo que para mí el mejor ejemplo de un vocero cuidando la imagen presidencial es, en su momento, ¿ustedes se acuerdan cuando Coque Capitanich hacía conferencia de prensa toda la mañana? Sí. ¿Qué hacía Coque Capitanich en ese momento? Él era el blanco de todos los tiros para que no le peguen por lo menos durante ese día, en ese momento, a Cristina. Cristina, exacto. Era su rol, y cuando a mí la gente, yo me acuerdo en su momento, la gente lo criticaba y me preguntaba, ¿qué está haciendo? Está dando la jeta, está poniendo la cara todos los días a las 7 de la mañana, con todos los periodistas que le quieran preguntar. Bueno, ahí hay una cuestión ahí hay un entrenamiento y una forma, pero no es sencillo y honestamente yo creo que si en este contexto tuviéramos al Coque Capitanich todos los días a las 7 de la mañana discutiendo con los medios, creo que estaríamos en un problema. Me parece que ahí Alberto es quien toma las riendas de la cuestión, porque de esa manera también toman las riendas Larreta y Kicillof. Claro. Entonces muestra una imagen unida, por lo menos, hasta hace unos días. Ahora se puso un poco más complicada con el egoísmo porteño que nos caracteriza a todos los que vivimos en esta ciudad. Porque ahora se empieza a ver realmente un verdadero problema, porque lo mismo que decía Gonzalo antes, la diferencia entre la ciudad y entre la provincia, empiezan a haber mensajes cruzados. Uh-huh. Pero bueno, ahí está para mí el gran problema, el gran issue, como se dice dentro de todo lo que es la cuestión del coronavirus, es que no hay certidumbre en ningún espacio, en ningún lado hay verdadera certidumbre, y lo que está tratando de hacer Argentina, y acá, nosotros tenemos hoy, yo estaba mirando los números, y en comparación, creo que nosotros tuvimos ayer 2.000 casos nuevos, 2.630, si no me equivoco. Sí. Brasil tuvo 50.000. Claro. O sea, hay una cuestión donde es muy difícil a veces, yo no defiendo en un 100% la comunicación del gobierno, creo que muchas cuestiones se han equivocado,
pero sí entiendo desde el punto de vista por lo menos laboral y profesional la complejidad de comunicar en este entorno, Ujú. en donde vos tenés que empezar tenés que tratar de hacer comprender a la gente que la cuarentena no nos iba a salvar. Digo, para mí ahí hubo un error puntual en la comunicación que fue plantear que igualmente es un error al mismo tiempo porque yo mismo me pregunto, digo, ¿qué hubiese dicho? Porque yo creo que hubiese dicho lo mismo, de plantear la cuarentena como lo que nos iba a salvar y que no íbamos a tener casos, cuando en realidad lo que iba a hacer iba a detener la cantidad de casos. Pero Claro. no era que no íbamos a tener casos. Sí, porque Me parece que hay... Sí, porque una de las principales críticas que aparece es, viste esto que dicen, bueno, volver sobre todo ahí en el AMBA, volver a una fase anterior para reforzar el sistema de salud. Pero no lo habían reforzado, ya viste, es como la crítica que aparece al momento de decir esto, de esgrimir ese argumento. Claro, es que ahí está el tema, en realidad tampoco es verdaderamente para reforzar el sistema de salud, sino es para parar con la circulación. Digo, creo que también ahí hay una cuestión, vos mismo lo dijiste. Digo, no es para reforzar el sistema de salud, es para parar con la circulación. Digo, es la excusa del sistema de salud hoy, digo, no lo digo como una excusa, digo, ahí hay una cuestión, pero también es complejo, porque si yo digo eso, la gente cree que el sistema de salud está preparado y sale igual. Claro. Digo, ahí hay yo entiendo mucho la complejidad en este contexto, en un contexto donde verdaderamente nunca vas a lograr la satisfacción de todos. Y, entre paréntesis, y esto si quieren lo podemos charlar en otro momento, tampoco la necesitas. Claro. Digo, en una realidad donde vos no tenés una elección por delante, donde vos no necesitas que el 100% de las personas estén de acuerdo con vos para ganar una elección. Digo, ¿cuán necesario es que vos tengas a todos de acuerdo con vos y cuán necesario es que a vos no se te mueran Las 100.000 personas. Exactamente. Tal cual. Sí, es Digo, cierto. Por eso hablábamos también esto de que es tan importante es como que ahora es más importante la forma que el contenido, ¿no? Hablamos recién porque el mensaje más o menos ya sabemos por dónde Por viene. dónde viene, tal Ya cual. sabemos lo que van a decir. Ahora es cómo se dice. Pero cómo logra disuadir, convencer a la gente, cautivar con el mensaje para darle, aunque sea un respiro más, a una situación en donde requiere medidas que tienen que ser acompañadas necesariamente por la población y evitar protestas y descontrol, que lo que van a hacer es perjudicar obviamente la situación de circulación viral. La verdad, una situación compleja. No recuerdo cuándo es que va a salir a hablar Alberto, ¿el viernes? Hoy recibe a Larreta y a Kicillof y supuestamente mañana o el sábado. Los recibe para, Sí, por favor, se calman, les va a decir. Vos, Axel, empezá a mermar un poco tu diálogo y vos, Larreta, tratá de no tomar decisiones que después nos complican la vida. ¿Ves? Como un papá controlando dos chicos. Yo les paso un poco de información de acá de la ciudad. Digo, el fin de semana un conocido mío salió a pasear, por así decirlo, por cercanías, por lo que serían los bosques de Palermo, y había gente tomando mate sentada en el pasto. Claro. Digo, y ahí, si vos no tenés, vos por más comunicación que hagas, si vos no tenés, y lo voy a decir porque son atribuciones del Estado, digo, el monopolio de la violencia física legítima, si vos no tenés ahí una fuerza de seguridad que le diga a la gente que se pare y se vaya, la gente se va a sentar igual. Exactamente. Digo, ahí hay una cuestión de los mensajes que se están mandando. Por eso digo que es un contexto en el cual vos tenés que tratar de generar un consenso para que la gente no salga, que es lo que se logró hacer, que Argentina se cumplió la cuarentena, pero después también tenés que como gobierno y como Estado tomar el control de la situación y tomar decisiones y empezar a tomar las decisiones puntuales e ir para adelante con esas decisiones. Exactamente, y acompañarlas con medidas desde muchos puntos, viste que acá no solo tenés que anunciar lo que va a pasar, tenés que acompañarlo con control y también tenés que acompañarlo con acompañamiento financiero, con medidas para los que no pueden abrir sus negocios o su trabajo. Entonces todo eso agrega mayor complejidad. Eso desde ya, por ejemplo, algo que pasó que es gracioso, yo me veo al espejo y soy uno de los mayores afectados. Digo, ¿por qué permitieron salir a correr? Y los peluqueros te dicen, pues a mí no me dejas abrir. Claro. Está abierta la vinoteca a la vuelta de mi casa y ¿por qué no puedo abrir mi peluquero con las medidas de seguridad? Y yo la verdad que lo entiendo, porque hace 3 meses que no trabajo, una persona que cobra en el día a día, ¿cómo hace para afrontar la realidad? Exactamente. Bueno, quédate tranquilo que a Adrián y a mí nos está pasando lo mismo con los peluqueros. Sí, sí, no sabes, una melena. En realidad lo mío lo hago como para una excusa para tapar la pelada prominente, pero eso es otro tema. Así que bueno. Somos dos.
No lo puedo Kevin, evitar. también comentanos un poco este podcast que vos tenés alrededor de algo que estás comentando en la realidad. También nos parece interesante para que si alguien quiere Sí. escucharlo lo tengan en cuenta. Bueno, junto con un amigo armamos un podcast que se llama Realidad Conversada. Por ahora no me van a escuchar a mí, lo van a escuchar a él, que tiene una voz privilegiada. La parte de militante es cantante, así que por suerte acompaña. Y lo que hacemos es tratar temas de la realidad, del día a día, de la cotidianidad y tratar de explicarlos, ¿no? El primero que hicimos fue sobre la situación de los barrios vulnerables en la ciudad y ahora hicimos dos sobre cómo es, el contexto de la historia de la deuda externa en la Argentina y sobre las negociaciones con el fondo, con los acreedores, perdón. Y nada, lo que estamos tratando de hacer con ese podcast se llama Realidad Conversada, nos pueden encontrar en Twitter como Rconversada. Es, nada, eso, explicar un poco situaciones de la realidad. Solo en Twitter. Por ahora no tenemos Instagram porque, teníamos que, entre grabar, escribir y manejar el Twitter ya no teníamos más manos. No, me imagino. Y es eso, es lograr, a los dos nos pasó lo mismo, de tener que a veces explicarle a amigos y amigas, de decirle, qué está pasando, o tener gente que tal vez está informada sobre lo que está pasando con la deuda, pero no tiene esa información detallada, en 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos, o algunos van a ser un poco más largos, dependiendo del tema, tratar de explicarlo de una manera sencilla. Que se entienda. Como yo siempre digo, no existe la objetividad, así que se nota nuestra forma de pensar y nuestra bajada de línea, pero no desde un punto de vista, no desde un punto de vista de dejar afuera otros puntos de vista, sino dejando en claro que nosotros opinamos y vemos la realidad de una manera. Así que buenísimo. Bueno, Kevin, muchísimas gracias por la comunicación. Siempre es interesante charlar estos temas con vos, sobre todo desde este tema en específico que es tu fuerte sobre lo que es la comunicación. Así que estamos en contacto y si lo amerita la coyuntura, nos estaremos comunicando antes del próximo jueves, que como siempre te tenemos a las 8 de la mañana. 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 A las 8 de la mañana.